Bienvenidos al Rincón Munchkin Level 5 ya. ¿Quién lo hubiera pensado? Sí, ¿quién lo hubiera pensado? Hoy en el Día del Trabajador, hoy le pegué al gato, se fue. Bueno, somos el programa radial oficial de la agrupación cultural Barco de Papel en nuestro espacio radial Radio Power. Mi nombre es el narrador Manchego. Mi nombre es el narrador Abaddon. Y el tema de hoy va a ser cómo ambientar bien tus partidas en un juego de rol. Cómo ambientar y sobre las ambientaciones también, porque va de la mano. Vamos a ver si alcanzamos a hablar de ese tema o lo vamos a dejar para el segundo, pero ese es el macro tema, digamos, en general. Ambientaciones tanto como que generar atmósfera y claro, cómo generar atmósfera en distintos tipos de ambientación. Bueno, antes que cualquier cosa, cómo dejar el tono de tu partida según el tipo de partida que quieres narrar. claramente. Bueno, antes de comenzar el tema en sí, de tratarlo con profundidad, me gustaría dar un saludo y agradecimiento a Pokerus, ¿cierto? Locutor de otro programa radial de acá, tremendo músico en general de videojuegos, pero hizo un tremendo disco sobre Game of Thrones que están escuchando de fondo ahora mismo. Desde el podcast pasado se está usando su música para ambientar el podcast y le mandamos un saludo. Les recomiendo tanto que escuchen su trabajo completo como que compren el disco. Cuesta desde $8 en Bandcamp y es un tema de rock progresivo muy bueno. Y bueno, tenemos un gato. ¡Oh, lluvia María! Y hola. La mascota oficial del barco. Claro. Ya, ahora sí. Tono. ¿Cómo llevar el tono de tu partida? Ahora, a mí por lo menos, en mi experiencia, me gusta... Bueno, primero veo la ambientación del juego que estoy narrando. Obviamente, cuando narro leyenda, la carpeta de música es distinta que cuando narro anime. Claramente. Ahora, incluso así, cuando narro leyenda, es distinta la carpeta cuando narro de terror, que me gustan mucho. De hecho, mis jugadores conocen mis soundtracks de terror de leyenda. Y le temen. Pero no es solo música al final. Si al final, si fuera por poner música de terror nomás y te ponía a narrar, cualquiera la hace. Claramente. Bueno, de hecho, el tema de la música puede que sea uno de los más relevantes y más sencillos, de hecho, de abordar, o sea, que requiere menos trabajo, menos trabajoso, como dije en otro podcast. Es menos complicado, digamos, el llevarlo a cabo, pero tiene harta consideración, harto punto. Ocurre mucho que, por ejemplo, narradores, para ambientar bien la partida, dice, ok, comenzó una pelea. ¿Qué canción de pelea puedo poner? A ver. Te meten a YouTube con Dungeons and Dragons, Bad de Music. Claro. Entonces, de repente, dependiendo del grupo, no está mal ponerse a buscar un tema nuevo, como, oye, ¿sabéis que nos falta algo específico para? Y si entiendes que tu grupo es un grupo que no se impacienta por esas cosas y que de hecho lo agradece, puede estar bien buscar ahí. Pero si vas a layar la partida en cada escena... No, tienes que tener la música preparada. Claro. Justamente de eso se trata. Y lo otro es también que a veces uno dice, bueno, ya mira, voy a jugar Calabozos y Dragones, así que creo que la música de Señor de los Anillos le va a venir súper bien. Y baja el soundtrack del Señor de los Anillos y llegas con el soundtrack puesto ahí. Y le pone play, ¿no? Claro. Escucha, si no van a pescar la música y la dejas bajito y hay algo sonando todo el rato, puede ser. Pero si lo que quieres tú es ambientar las escenas por separado. En este caso estáis desaprovechando un recurso súper útil. Justamente porque... Y vas a layarte conociendo las canciones. Entonces, yo personalmente trato o de tener una carpeta aparte, cosa que no lo hago muy seguido en realidad. Pero creo recomendarle tener una carpeta aparte para la partida, sabiendo ya va a pasar más o menos estos temas son buenos y te anticipas. Y una carpeta grande en la que tienes en general tu música de rol, pero que vayas coleccionando de a uno los temas.
para distintos tipos de situaciones. Entonces yo tengo, por ejemplo, una carpeta con música de batalla, con música trágica, con música aquí, con música de miedo, con música... Y los temas dicen, el archivo dice terror oriental. Entonces, claro, entonces si están en una ambientación oriental o por último llegaron a un país oriental y... Tienes la música ahí. Claro, tengo mi base de datos con la que hacer mi carpetita de la partida puntual y si no hice la carpetita o se me olvidó poner un tema de eso, me es fácil encontrarlo. Y son temas que ya conozco, ya sé cómo suenan, ya sé cómo son, entonces recomiendo mucho eso, que no lleguen y traten de, ya me gustan todas estas canciones y las voy a bajar acá y voy a tenerlas para todo, porque se van a perder, se van a marear con sus propios... Lo que yo hago es tener, mi carpeta de música de rock al completo, pero cada vez que me pongo a narrar una campaña, le hago una carpeta, aparte de esa campaña nomás. Pongo todos los datos que necesito, todos los documentos que escribo de preparación previa y le pongo la música. Y con la música de la campaña, ahí le voy cambiando los nombres, como este es un tema de intro, este tema es para este personaje en particular, este es para este NPC y lo pongo a sonar antes que salga, cuando son NPC importantes sobre todo. De hecho, eso igual es un buen método para evitar algo que igual es más o menos común, que cuando tienes a un NPC importante para tu campaña, es como si él es importante, les va a dar información a tu grupo, o se lo van a encontrar siempre, y es súper común que lo ignoren. Claro. Claro, este es el NPC importante, pero tu grupo quiere conocer a este goblin que se encontraron en la taberna, y está bien, no puede ser un máster tan controlador que se los impida. Pero cuando un NPC tiene su propio soundtrack, tus jugadores se dan cuenta que es importante casi inconscientemente. Justamente, cuando tiene un tema propio, un tema de personalización, como a los que ven yoyos, los hombres del pilar tienen un tema puntual que muchos se acordarán y tú escuchas los temas el tema de los hombres del pilar y lo primero que piensas es en los hombres del pilar y son los villanos principales de esa saga, digamos, del segundo arco de yoyos que se dentro. Entonces, ese tipo de temas es súper importante, tener una canción para situaciones específicas también. Por ejemplo, es bueno tener un tema de batalla random. Sí, porque hay batallas random en la campaña. Es bueno tener otro tema de una batalla más cuática y de repente tener temas que son de una batalla puntual. Por ejemplo, una batalla que va a estar llena de caos, así como, no sé, durante una tormenta y es una guerra entre dos, va a ser distinta. En batalla, de eso me gusta, cuando están peleando nomás ya tienen su tema, pero si no sé, por ejemplo, alguien pifia y se les complica algo o algo pasa, le cambia la música. Claro, y asimismo, si tienen un villano recurrente, tienen que tener su propio soundtrack. Eso sí es indispensable, más que para el NPC. Sí, por supuesto que sí. Y sobre todo yo creo es súper bueno tenerles un tema puntual de repente a los personajes, decirle a los jugadores, búscate un tema de tu personaje, cuando tu personaje brilla. Entonces de repente, por ejemplo, cuando el personaje activa su técnica al fin del mundo, su ulti, o saca un crítico y está haciendo una acción muy bacán, le pones el tema suyo, entonces eso hace que el tipo se arengue. Y muchas veces los otros mismos jugadores comienzan a apreciar mucho más lo que está haciendo el jugador, en vez de, bacán, logró eso, ya sigamos, a quién le toca, sino que genera mucho más eso de que se imaginen el tema, que se vayan en la bola, ¿ya? Eso es súper bueno. Y recomendación que es casi un capricho, pero es un capricho que sale muy bien. Opening de la mesa y sobre todo ending de la mesa. Porque un opening, ya la gente se ríe y todo, pero es gracioso, pero funciona. Más que nada para sentar el tono de la mesa. Claro, porque normalmente llegan todos, están todos distraídos. Claro, están todos conversando en la mesa antes de jugar y el narrador poner la música que es el opening. Claro. Y ahí empiezan a cachar, ya, empezamos. Vamos a comenzar. Cuando la música está sonando y el narrador está atrás de su pantalla, es porque ya partimos. Sí, y aparte genera un elemento cohesionador. Después, cada vez que escuchan la canción, piensan en la mesa.
y se transforma la canción en algo que tienen en común las personas. Me acuerdo mucho de una mesa, la primera persona que vi alguna vez usando un soundtrack fue Caspian, usando un opening. Yo creo que es el mejor narrador que he conocido en mi vida. Y él, para Leyenda de los Cinco Anillos, nos ponía el opening de Teen Titans, que es una estupidez, ¿ya? Y en realidad no es una canción muy adecuada para esa ambientación. Pero el tema es que escuchábamos el tema de Teen Titans y pensábamos en la mesa. Y después, un poquitito por jugoseo también, la primera vez que yo usé un opening fue para la primera mesa que narré de Anima, así como en el mundo de Anima bien estudiado. Que se acordarán, Felipe y Mario, saludos. Usábamos Party Rock Anthem de intro. Party Rock is in the house tonight. Esa. Y es una tontera. Es una tontera. Era porque nuestros personajes igual eran medio graciosos y como que encontrábamos entretenidos. Pero te prometo que después se agregó más gente a la mesa y todos nos identificábamos con eso. Y un día Nacho Moroni, otro jugador de esa mesa, saludos, organizó su cumpleaños en una disco y cuando la pusieron, bueno, nos prendimos caleta y bueno, todos bailando y ¡ay! La lecera, porque era algo de nosotros, era algo que estaba acá. De hecho, lo usamos tanto tiempo que después en la segunda temporada de la mesa cambiamos de opening y lo inflamos súper poco de todo, ya no me acuerdo cuál era. Pero es algo bonito, es muy accesorio, pero es bonito. Pero algo que recomiendo más todavía que eso es un ending. Cuando vaya a repartir la experiencia, cuando todo, porque está cerrando la mesa, hace que todos se desenchufen y es un buen indicador de que está terminando. De hecho, incluso si es una canción que comienza de manera progresiva, cuando estás por terminar, le pones play, pero no has terminado. ¿Ya? Es lo que pasa. Me acuerdo que tú hacías eso con un ending de JoJo's, de hecho. Sí, de hecho, eso iba a decir. En JoJo's Bizarre Adventure usan ese elemento y de hecho se hizo meme. ¿Cachai? Cuando ese tin 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 suena Roundabout de Yes. Claro, ahí normalmente lo cortaban en la parte que sonaba fuerte. Pero de repente cuando estaban en el momento dramático y estaban a punto de cortar la escena, comenzaba a sonar esa guitarra suavecita que tiene. Pim, prim, pim, piri, pi, pim, pim. Y uno como que, ¡oh, va a terminar! ¡No, no! Y en las mesas funciona súper bien, súper bien. La voy a aplicar. Sí. Y recomiendo mucho usar rock clásico, queda muy bien como ending de mesa. Es un tema de gusto personal, pero lo que sí les recomiendo mucho en temas de ambientación es eso. Elijan un opening y un ending, pueden elegirlo entre todos, ¿cierto? Sí, eso me gusta, que la mesa siempre les pido a mis mismos jugadores que me manden la música que quieran. Bueno, de hecho, en Cazador X, cuando narraba Cazador X, muchos me van a creer que soy terrible otaku. Pero bueno. Eres terrible otaku, bueno. Pero bueno. Cuando narraba Cazador X, ponía de ending el de los recuentos en realidad. Tirin tin tin tin. Tirin tin tin tin. Claro, también funciona como el... Porque ahí daba experiencia y los cabros se notaban, se le veían, la ponía en loop y era eso. Así que, bueno, eso. Y obviamente yo creo que está de más decir que cuando elijan un soundtrack para algo, que sea un tono adecuado para la escena. O sea, si es una escena de penita, no va a poner una canción muy rápida. ¿Cierto? Sí, en realidad, claro, de la misma forma que les puede salvar la mesa, se les puede arruinar. Sí, de hecho yo recuerdo un error que cometí. Caché la volada de los personajes de unos amigos que se estaban haciendo y les puse soundtrack mientras me explicaban el trasfondo. Entonces uno se hizo un paladín oscuro y todo y le puse Night of Bald Mountain, Noche de Monte Calvo, no me acuerdo el nombre del autor, es como ruso, entonces como raro. Pero... No, sí conozco esta. Pero... ¿Es esa? No, Noche en Monte Calvo
Es tum, sí. tum. Y el tema es que quedó como. Ya, y se arengó y la contó súper bien. Y después al otro, porque es bueno para el deseo, él nomás, le puse Spanish Flea. Y él había pensado un trasfondo súper denso y lo narró como la cosa más random posible, y él mismo le cambió el tono a la personalidad del personaje en adelante. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de negligencias que uno puede llegar a cometer, ya sea por, bueno, en mi caso, que fue como tomarme un poco en serio el momento en el que estaba mi jugador. Felipe, nuevamente saludos. Felipe. Sí. Bueno, Satel, pues, su personaje que hoy en día es Nick de todo. Le dicen Satel hoy en día a esa persona, incluso a los que no juegan rol. Satel, hasta yo conozco Satel y ni jugué en esa mesa. Sí, pues. Y eso fue... Y bueno, eso, eviten caer en ese tipo de detalles, porque de repente incluso con buena intención puedes simplemente haber elegido mal y puede ser un poco anticlimática la música. Me pasa mucho eso en Pokémon, cuando juego a cualquier juego de Pokémon, cuando te subes a la bicicleta y te cambian el tema por un tema alegre, estés donde estés. De repente estás en una cueva oscura, todo es misterioso y voy a ir en la bicicleta para ir más rápido. Turun, tun, 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 tururun, turun, y me rompe el esquema totalmente, ¿no? Me carga que tenga soundtrack de eso. Pero al final es ese el efecto que causa. Así que tengan cuidado. Ahora, más allá de la música, que la música es una parte nomás de la ambientación. Sí. Ahora yo diría que otro tema importante, el terreno, claro. El lugar, bueno, que el lugar no siempre es algo que puedas escoger. Exacto. Siempre va a ser, bueno, por lo menos en nuestro caso, es en la casa del que pueda poner casa. Claro. Pero... y en el rincón donde nos echen. Claro. Pero igual hay detalles que uno puede hacer, o sea, me acuerdo una mesa que narré una vez a la luz de las velas. Puse harta vela para que no fuera tan difícil ver, no se echan a perder la vista, pero era una mesa oscura, siniestra y llena de velas, y apagué las luces. Entonces, más la luz de la pantalla del computador, se veía todo lo suficiente. O hay un par de veces que he acompañado las mesas con la comida adecuada. Sí, yo también hago eso, en leyendas sobre todo. Aprovecho que generalmente en la casa de la jugadora que pone casas generalmente tiene un set de tacitas de té japonesa, comprada obviamente en los chinos, qué sé yo, o tiene una teterita también que es como oriental, y preparamos ahí el tecito. Y tomamos un tecito, sí. Claro. De hecho... y le da todo. Sí, y de repente en escenas importantes... Y no se dan ni cuenta, pero toman la tacita así de verdad. De repente en escenas puntuales, acompañar con comida o algo así es súper bueno. Por ejemplo, en una mesa que narré de alta sociedad, puse una pieza de Bach de fondo porque no hay nada más alta sociedad que Bach y sus clavicordios. Pero el tema es que estaban en una especie de cóctel. Yo tenía guardaditos una botella de vino, tenía estos choclitos baby, aceitunitas y cosas, y como que comienza esa escena que fue que hace el tiro y pongo las cuestiones y comienzo a servir las cosas, que fue una pequeña pausa, pero los otros que eran como ya, mentira, así. Destapo el vino y comienzo a interpretar al tipo que lo estaba sirviendo. Vino, señor, y comenzaron a interpretar mientras comían, mientras tomaban vino, y comenzaban así con las copas. Y fue notable. Cuando no sea pobre voy a hacer eso. Sí, ¿no? Y de hecho no me salió caro, ¿eh? Pero, sí, bueno, el vino en Chile es barato. Sí, pues, el vino en Chile es barato. Y incluso el buen vino no es tan caro. Pero sumisiones de rango, recomendación, en general falla poco. Sí, de hecho, ahora no es para hacer todas las partidas. No, para nada, pero no, igual... de hecho, lo que sí debería hacer en todas
es el tema de la música. Poner cosas adicionales, ya el vinito, o coger bien la comida, o el tema de la vela, eso está muy bien, pero tienen que ser partidas que hayas planeado para eso. Sí, por supuesto. De hecho, me quiero compartir esa igual que estuvo muy buena. Tenía unos jugadores perdidos en el desierto hace mucho tiempo, estaban quedándose sin comida y todo, y había planeado que en la próxima sesión se encontraran con un personaje que iba a recibirlos con comida y los esperé con tecito hecho en mi teterita. Entonces llegaron y les pongo las teteritas y saco un pan de Pascua, era así como un queque para los que nos vean de afuera, cortadito y un par de cosas más, y les puse un mantel, porque justamente el tipo estaba en un mantel como lo que vendría a ser como una alfombra voladora en el desierto. En el desierto. Un Digimon. Y comenzaron a interpretar comiendo también, ¿cachai? Y hay otros detalles. Un narrador mío, me acuerdo una vez, dijo: le voy a dar bonos de experiencia a todos los que lleguen caracterizados. Yo siempre hago eso. Bueno, también lo he hecho, en Mouseware, de hecho. En Mouseware lo hacíamos. En Mouseware nos pintábamos la nariz de ratón, nos poníamos capita del color de la cara de nuestro ratoncito. Y queríamos comprar de estas cuestiones que tienen orejas. Sí, claro. Bueno, para los que no han visto los podcasts anteriores que hemos nombrado el juego, Mouseware es un juego de ratones aventureros. Pero ratones, no ratones antropomórficos. No, son ratones. Son ratones. Claro. Lo único que se ponen en dos patas y toman... Y tienen pulgares... Oponible, que creo que también no tiene sujetan cosas, no estoy seguro ahí. Pero tienen más facilidad. Claro. El tema es que... Sí, no, ahí estábamos todos los buenos viejos ahí con la nariz pintada. No sabemos esta foto, pero... Sí, me acuerdo. Raja, sí. Porque yo sí, igual le doy puntos extra, generalmente un bono de 10% por lo menos, a mis jugadores que vienen con algo de su personaje. Entonces, no sé, en Leyenda, que narraste Leyenda, una jugadora que era del clan unicornio, venía con un peluche de un caballito. Entonces, claro, o venían con otras cosas. De hecho, una jugadora también se hizo un kimono, o un yukata en realidad, una chaquetita japonesa y se la ponía para jugar. Ah, sí, de hecho me acuerdo una vez jugando Cazador X, ahí no estaba narrando yo, estaba narrando Feña, que en algún momento lo van a conocer, va a venir aquí a algún podcast. Estaba narrando él y fui con chaqueta eterno porque sabía que mi personaje iba a ser como una especie de comerciante, un gallo que al final era como un empresario, y fui así, y fui con una tarjeta, una licencia de cazador termolaminada, porque mi personaje era el único que partió como cazador, como que obtuve la ventaja de partir como cazador. Entonces yo andaba con eso y de repente me ponía a conversar y jugaba con la tarjeta. Y bueno, sí, me dio bonos, pero más allá de buscar alguna experiencia, era más entretenido. Y a los otros les era más fácil imaginarse mi personaje y reconocerlo de entre la maraña. En realidad, todo lo que hagan para que sus jugadores se inmersen más en su historia y se inmersen más en su personaje, les va a traer beneficio a la campaña en general. Sí, y de hecho a ti jugador también, como el... Sí, no estoy esperando que el máster te lo pida. Claro, trae por cosas, ¿no? Sí, trae, porque, bueno, aparte que puede que haya recompensa, a veces algunos máster no dan, pero lo encuentran bacán. Es bacán porque pasa mucho el efecto, especialmente cuando están comenzando las mesas, de que tú miras a los otros jugadores a las caras y te imaginas a los jugadores, no te imaginas sí, al de personaje. hecho, a él pero con armadura, claro. Entonces cuando los caracteres, y a veces ni siquiera te acuerdas cuál era él, sí. Cuando la parte ya es de más de 2 o más de 3, como este era el clérigo, A mí me pasa lo contrario, sí, cuando juego. Generalmente no me acuerdo del jugador, pero me acuerdo de su personaje. Bueno, tiene mucha lógica en cómo eres tú. De repente me dicen, oye, ¿te acordáis de tal persona? Y dije, no, ¿quién? Él jugó tal. Ah, el personaje que bla, 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 y bla, hizo tal cosa en esta partida. Claro, pero pregúntame si me acuerdo de su cara. No, claro. ¿Dónde? Pero en sí a la gente le suele costar lo contrario. Ricardo es especial. Y por lo mismo es súper bueno tener este tipo de personalización para que los otros entiendan quién es tu personaje y te van a recordar siempre. Cuando nos pidieron ir disfrazados, yo era un enano.
Entonces me conseguí barba postiza y tenía un hacha para cortar leña y andaba con esa cuestión, ¿cachai? Y hablaba así y actuaba y tenía peluca, entonces era súper peludo y me puse una capa blanca y entonces, yo soy lo menos parecido a un enano, pero de ahí en adelante claramente los jugadores se iban a acordar de que yo era el enano, pues sí, me disfracé. Eso igual es importante para el narrador, ¿eh? Bueno, tú como narrador no puedes ir caracterizado si tú eres todos los NPC. Pero lo que sí puedes hacer es darles a los que son importantes, ¿no? Así, no estés perdiendo el tiempo caracterizando al vendedor de coliflores que se encontraron con su carrito afuera. ¡Mis coles! No, pero sí, los NPC que son importantes, como no puedes ir caracterizado, dale algunos guiños faciales generalmente. Es decir, que hablen de manera, que miran a los jugadores de tal forma. De hecho, algo que recomiendo mucho, yo hice teatro harto tiempo, si llegas a tener el tiempo y te atreves, digamos, ensáyalo. Ándate frente al espejo, ¿cómo habla este? Y haz los gestos, exagéralos incluso, bien a los Jim Carrey, ¿cachai? Para que cuando lo narres, naturalmente obtengan un tono y el personaje es más reconocible, la experiencia se vuelve más inmersiva también. Sí, bueno, de hecho la idea, la recomendación para todos los jugadores es que su personaje deje de ser algo ficticio y pase a ser una persona. Que sea una persona que tú interpretas. Y eso también es obviamente cierto para los narradores, es más cierto de hecho incluso. Tiene que ser, dejar de ser algo que te imaginas, claro, y tienes que ser algo que eres. Tú cuando estás narrando al enemigo, tú tienes que ser él. Tienes que hablarle a tus jugadores como le habla él. Y si va a ser arrogante, si va a ser, no sé, va a tener miedo, si va a tener, no sé, un gran plan que tus jugadores no saben porque jamás lo investigaron. Y se encontraron con él casi por casualidad a estas alturas. Por supuesto. Sí, y si quieres caracterizarte está bien cuando sea un accesorio que te vas a poner en el momento. Además, sí, siempre me acuerdo de la GDI. En una mesa de piratas tenían hartos problemas con la ley los jugadores acá y había como una guardia de investigaciones, entonces le decíamos la GDI, porque acá en Chile los detectives se llaman PDI. Era la guardia azul, claro. Y tenían su chaquetita azul, entonces me puse mi chaquetón azul en ese momento y tomé un sable que tengo muy bonito, que en el pomo tiene un león, ¿cierto? Súper ad hoc con ánima. Muy ad hoc con ánima, porque de hecho era del imperio y el símbolo del imperio es un león. Y todos lo tienen de leones, entonces básicamente tenía el disfraz hecho. Y con lo que tenía abajo, nomás llegué y en los momentos que aparecía la GDI me la ponía y apuntaba con el sable y hacía mis tonteras y lo hacía chistoso. Sí, me acuerdo. Igual matamos a ese GDI. Mataron a más de un GDI. Matamos a más de un GDI. Tú le robaste las botas a ese GDI. Estas ratas almizcleras. Había un GDI que los estaba como investigando, les pareció sospechoso algo nomás. Estos locos le hicimos una encerrona. Le hicieron una encerrona, lo mataron, lo lotearon y este loco le robó las botas. Y tiempo después, ellos les hicieron una emboscada porque los descubrieron porque él andaba con las botas puestas del otro. Como, oye, encontramos un homicidio, nos decimos uno de los nuestros. Y muchas los buscaron por cielo, mar y tierra hasta que los encontraron. Y le hicieron, y creo que casi murieron esa vez. Nada, sí, me pegaron como 2 veces, igual nos arrancamos. Pero no les costó. Sí, sí, fue difícil. Estaban en el segundo piso de una posada, tuvieron que saltar, había locos esperando, y escaparon en caballo, ¿te acordás que ahí hicieron derrapar al caballo? Obviamente no de verdad, pero... Oye, sí saqué un inhumano en esa cuestión. Ah, sí, podía haber hecho derrapar. La cosa es que los caballos chocaron y se incendiaron, pero... No me acuerdo si pusiste música de GTA en esta parte. No, pero de yo GTA. me lo imaginaba por lo menos. De GTA no, pero sí fue una escena muy GTA, pero renacentista. Pero renacentista, sí. Al final lo hicimos pirata, pero... Claro. Ya que estaba bueno. Sí, ya tenían problemas con la ley, así que bueno. En realidad era una mesa como de marinero,
pero los personajes iban para la piratería. Sí, no, desde eran los primeros 10 minutos. Eran potenciales delincuentes desde el principio, así que... Sí, nada que hacer. Sí, nada que hacer. Pero bueno, eso respecto a... Con esa anécdota cerramos la primera fase de esto, digamos, nuestro primer tema, que es, claro, darle ambientación a tu partida. Pero también es importante hablar de ambientaciones de juego, y más que solamente ambientaciones de juego, que algún día podemos profundizar aún más ese tema. Vamos a hablar sobre cómo ambientar distintos tipos de ambientaciones, ¿ya? O sea, qué música usar, qué... Claro, bueno, la ambientación más común encuentro yo es la de la medieval fantástica, es la que más se repite en todos los juegos. Y bien celta y vikinga. Sí, bien celta y vikinga siempre. Encuentro que igual no es... No, ¿para qué? Es muy repetido, muy repetido. Sí, o sea... La mayoría de las ambientaciones, que son medievales fantásticas, no se ambientan solamente en esa zona. No es solo Noruega, nórdico y Germania y Rusia. Claro. Tienen su equivalente a África, Asia, América. Claro. Sí, pues además... Y realmente uso harto de la música folclórica ya. Sí, sirve mucho. Y eso iba a decir, su buena música Irish puede ser... Claro. Es buena y es fácil de encontrar porque hay mucho de eso. Puede ser el soundtrack de algo puntualmente, pero más allá de eso, la folk music es útil y tiende, no siempre, a ser un poquitito menos repetitiva, ¿ya? Sí. Pasa... Disculpa, ya. No, ya, dale con la música, no. De ahí vamos. Bueno. Pasa que, por ejemplo, una taberna ambientada con un buen violincito o algo así, queda maravillosa. Pero ojo, si estás jugando medieval fantástico, por ejemplo, evita usar la canción de taberna de Star Wars. ¿Ya? Porque no queda bien. Sí, no. Pero más allá de eso, por que sirva en una ambientación no significa que sirva en otra. Date cuenta si está ambientado en la zona, digamos, temporal correcta. Sí, de hecho yo creo que esa canción sirve más para, por ejemplo, una fiesta. Ni siquiera sci-fi. Ni siquiera sci-fi, justamente. No. Así que ojo ahí, que haya servido en una película no significa que sirva en todo. Por favor, disculpen. No, lo que iba a decir en el fondo de la ambientación, lo que encuentro más difícil es que los jugadores sean inmersos en la ambientación. Eso cuesta harto bueno, cuando la cultura es muy distinta. Mi experiencia principal ahí es Leyenda de los 5 Anillos. Es que es difícil. Es que es difícil ambientarse ahí. Es difícil pensar como Japón feudal. Pero encuentro que también es difícil pensar medievalmente. Sí, porque ahí tú no puedes ser un jugador como... O sea, cuando te haces un personaje elfo, tú no eres un humano con orejas largas y mallas. Tienen una forma distinta de pensar, tienen una cultura muy distinta. Y como narrador, el principal desafío es cómo se lo vamos a ver al jugador. Ahora hay algunos jugadores que hacen su tarea y leen, investigan, ven películas, ven Señor de los Anillos varias veces, claro. No sé, y llegan ya con el conocimiento de cómo su personaje es. Pero casi nunca llegan con el conocimiento de cómo ese personaje interactúa con su entorno en esa sociedad. Y eso yo creo que es como lo más importante cuando vas a dar a conocer una ambientación. Porque si los personajes, o en realidad los jugadores, no se sienten parte de esa sociedad o de ese entorno, nunca van a poder rolear bien. Y para eso necesitan varias cosas. Necesitan en primer lugar saber dónde están. Tienen que, muchos no se van a leer el manual. Así que tienes que seguir la gran máxima del cine. No digas, muestra. Entonces date, no sé, el trabajo en esa primera sesión sobre todo, de narrar y mostrarle a tus jugadores cómo es ese pueblo inicial. No les digas, no, es un pueblo medieval. No les digas, no, y las calles de tierra y los techos son de tejas. No, muéstrales la gente. Muéstrales qué es lo que están haciendo en la calle la gente. Cómo trabaja la gente ahí. No sé, si hay guardias, cómo van vestidos, cuál es la diferencia, cuál es noble, cuál es plebeyo. Que vean y se sientan parte de ese mundo.
eso es infinitamente más importante cuando no tienen idea de cómo es, o nunca han tenido, no sé, una experiencia previa en eso. Claro. Sobre todo en sci-fi, sobre todo, es súper importante. Oh, sí, definitivamente. Porque sci-fi hay cientos de películas sci-fi, pero son todas distintas ambientaciones. Son distintos futuros. Son distintos futuros. Entonces, que hayan visto Alien no significa que puedan jugar a Starfinder o Star Wars. Claro, y que hayan visto mucho Star Wars no hace que entiendan Cyberpunk, porque No. es un futuro ya, pero... Claro, totalmente distinto. Ahí lo importante, claro, es muéstrales cómo es la ambientación, sobre todo en las primeras sesiones, porque, bueno, la primera impresión es la más importante, y porque después de eso ya no vas a necesitar hacerlo. Tus jugadores se van a dar cuenta y van a empezar a interactuar más por su cuenta con el resto de su entorno. Sí, sí. Y esa es como la principal forma en la que te das cuenta si tus personajes están inmersos o no. Cómo ellos interactúan. No te preguntan ya qué es lo que hay alrededor, sino que ya ellos van proactivamente buscando algo. Ya, quiero encontrar tal cosa, quiero hablar con tal personaje, quiero comprar tal cosa. De hecho, date el trabajo, no les pases la lista de cosas para vender y dime ya cuántos créditos gastaste. No, rolear es la ida al mercado. A veces es una paja. Sí, a veces es bueno pasarle la A lista. veces mejor pasarlos por alto, pero cuando recién llegan a una ciudad, pasar por el mercado es una gran forma de hacerles saber cómo es esa ciudad, qué clase de gente vive en ella, Sí. qué son las cosas que venden, de hecho, en qué se especializan. Partidas de rol altas, ricas en viajes, digamos, Sí, que es eso lo es más importante. común. Es importante hacerlos interactuar siempre con algún NPC, por lo menos uno, que sea como random. Sí. Y bueno, aparte les terminan agarrando cariño. Sí, de hecho, De hecho, me acuerdo una vez, la vaca clarita. la vaca clarita, pero una vez en una mesa como de niños kung fu, ¿qué hicimos esa vez? Llegaron a una ciudad que se llama Yokai, que es una ciudad distinta a todas las otras, muy distinta, porque es una sociedad donde el mundo real y el samsara, que son como los mundos espirituales, digamos, están unidos. Y ahí viven onis, viven kamis y todo, y de alguna forma obtuvo orden eso. Entonces, eso es tan distinto que es imposible no entregarle algo ahí, de no decirle, de no darles detalles, porque si no, como ya, sí, imagínense lo que está lleno de cosas raras, dando vueltas. No, pero como decirle que- lleno de cosas raras. Dale, No. Entonces, ellos se quedaron en una posada y un personaje muy importante para ellos era la posadera, porque era alguien con quien tenían que relacionarse constantemente, que era una mujer rana, ¿sí? Una mujer ancha, inflada acá, con sacas de paja, así como sapo, bien a lo quitaron esa bola. Y cada vez que iban a algún lado, les hacía aparecer o un hombre mitad animal o algo extraño que les hablaba para que lo entendieran. Y sabéis que en un momento mataron a la señora rana y colapsaron. Era la persona de la posada. Normalmente cuando tú dices, no, había un loco ahí lavando un vaso en la posada y te matan al tipo, es como, oh, el loco es malo, hay que matarlo antes de que mate más gente. Pero a ella la sufrieron. La Sí, sufrieron. eso. De hecho, Cuando me son NPC importantes para ellos. siempre que le pedían tecito a ella, ella le preguntaba, ¿con o sin mosca? Y ellos decían, no, sin mosca, qué asquito. Y esa vez la tomaron con mosca. Cuando después que se había muerto, se hicieron tecito y la tomaron con mosca. Recordando muy Duke, pero Es el tipo de cosas que solo logras si tus personajes se meten en la ambientación. Claro. Y justamente la forma de meterlos es eso, roleando los personajes, haciendo que interactúen con ellos, no solo declaren la información correcta. A veces es bueno hacerlo también para agilizar. Como ya, y quiero ir a comprar, como en serio, ahora ya, rápido, toma, elige. Pero si no, aprovecha Sí, instancias. yo digo que la primera vez que van a ese mercado, nada solos. Yo de hecho una vez tuve una partida completa en Leyenda de los 5 Anillos que fue solo mercado. Fueron toda la noche en eso y lo pasaron súper bien.
Nadie Sí. se aburrió. Todos quedaron súper así prendidos, de hecho, después. Bueno, igual fue una partida bien política. Entonces iban a ir como una fiesta súper importante y tenían que escoger como sus kimonos y los describieron con lujo de detalles cuál era el que iban a comprar. Así. De hecho, algunos los dibujaron. No, fue Buena, súper buena. sí. De hecho, Da gusto, de hecho. hace poco narré una sesión en la que no hicimos ni una tirada de dados. Y los personajes, pudimos haber hecho tiradas, pero no fue necesario realmente. Jugaron Go. Jugaron mucho Go. Y no les tenía un Go. Pero con los mismos daditos íbamos teniendo las conversaciones que tenían durante el Go. Que eso era lo importante. Por eso no hicimos tiradas de juego ni nada. Y de hecho estaban contra un maestro de Go que les estaba tratando de enseñar cosas. Entonces no iban a ganar. Claro, no iban a ganar, iban a aprender cosas. Entonces, dime, ¿por qué practicas artes marciales? Y ponía la cuestión. ¿Sí? Los otros iban poniendo los daditos, iban poniendo las fichas. Pero, ¿no crees tú que deberías dedicarte un poco más a este tipo de cosas? Porque tu perfil yo lo veo más así, tanto, y de repente gané. ¿Cómo hacemos otra? Y seguíamos hablando. Y el puro detalle de estar poniendo daditos en la superficie, mientras hacían que como que jugaban, cambió absolutamente el tono. Fue bonito, de hecho, insisto, fue una mesa sin tirar de dados y fue la mesa en la que mejor han interpretado. Es la única vez que daba 25 puntos de experiencia por interpretación en ese juego, que he quedado tanto y se lo di a todos. Porque todos por abajo mejoraron considerablemente su Yo encuentro que un juego en el que se pierde harto esto como posibilidad es Calabozos y Dragones. Casi nunca he visto... Bueno, es que lo malo de ese juego es que es tan conocido que a la mayoría de la gente le es fácil imaginárselo. Entonces no es difícil ni para el narrador ni para los jugadores como imaginarlo, digamos, visualmente. Cuando tú dices que tu personaje es un elfo y su ropa es verde y tiene un arco y su pelo es negro, todos se imaginan cómo es realmente un elfo y se imaginan la ropa y todo. Entonces ya... Pero el problema es que se quedan ahí. Se quedan en lo superficial. Cuando ven una ciudad, ya es una ciudad medieval. Todos han visto la ciudad medieval en una película. Entonces se quedan ahí. Y pasan por alto muchas cosas con eso. Y pasan por alto muchas cosas. Entonces pasar por una ciudad deja de ser una experiencia de interpretación y pasa a ser, ya vamos a estar por aquí y vamos a comprar las cosas para el siguiente dungeon. O vamos a entrar aquí y aquí es la aventura que es urbana. Una aventura urbana. Porque vamos a enfrentarnos al gremio de ladrones o qué sé yo. Pero se pierde eso. Se pierde la posibilidad de la interpretación más, digamos, más profunda. Se pierde la posibilidad de que ese personaje que es elfo, ya, pero elfo es más que algo escrito ahí en... Ups, lo siento. Algo escrito en su hoja de personaje y eso que le da un bono de destreza. Culturalmente un elfo es distinto a los humanos. Sí. Tiene que haber un shock cultural. O incluso si no hay, para el elfo, claro, ha vivido tanto tiempo, pero ¿cómo reflejo eso? Como jugador, como narrador. Y ahí es donde los personajes tienen que ir explorando eso. Tienen que pensar ya, mi personaje tiene 300 años. Bacán, ¿qué significa eso? Aparte de los números escritos en la hoja, ¿significa que has vivido como 5 generaciones humanas? Entonces tu personaje era un niño cuando el bisabuelo de los otros jugadores humanos todavía dando vueltas. Y honestamente yo pocas veces he visto a alguien aprovechar eso. Sí, sí, Yo siempre lo he nunca, pensado. bueno, una vez o dos, de todos los años que yo llevo narrando Pathfinder o Black, he visto a alguien que ha dicho, no, mi personaje elfo conocía al abuelo Ah, sí, yo también lo he visto. de este otro jugador y por eso me voy a acercar a él. Claro, sí, de hecho es bueno como excusa porque justamente los elfos Y vale como excusa. se relacionan poco con los humanos por ese mismo tema que son tan fugaces que Sí. generar vínculos les complica y él justamente haber tenido ya un vínculo con alguien de su familia o incluso si vienen de la misma sociedad el elemento de hoy tú eres igual a tus ancestros y hacer comentarios así Sí, deja de ser algo como arquetípico y pasa a ser algo como conocimiento personal. claro
Así que en ese sentido hay mucho que aprovechar y que, insisto, se pasa por alto un poco porque Calabozos y Dragones y ese tipo de ambientaciones se ha trivializado. Sí, es Hay muy trivial. tanto que se ha trivializado y tienen hasta la magia trivializada ahí, entonces, como dice una canción, probablemente algún pensador, no creo que sea frase de ella, todo pierde magia al transformarse en ciencia. Excepto el mago. Claro, excepto el mago de la ascensión. Pero no es menor el asunto de la... Claro, no es menor el tema de cómo se desaprovecha eso. Se desaprovecha la oportunidad. Yo no estoy diciendo para nada que la ambientación de Calabozos y Dragones sea mala. De hecho, yo encuentro que varias son bien buenas. Sí, vale. Pero creo que se desaprovecha. O sea, es muy superficial, encuentro yo. Claro, pero tiene más que ver con cómo lo aprovechan los jugadores. Yo creo que es importante, de repente, si tú narrador te diste cuenta, a través de los NPC darles el ejemplo a los jugadores. Sí. Por ejemplo, de hecho, yo encuentro esto bien, o sea, lo he usado también el tema del lenguaje que usan los jugadores, como sus personajes. No tanto en el tema de poner la voz de bárbaro ni tanto eso, sino los términos que usan. Claro. Porque un mago y un hechicero van a llamar la magia de forma distinta, porque el mago la estudió, entonces él tiene todos estos teoremas que le permiten lanzar un misil mágico, y el hechicero dice, bueno, a mí me nació esto de hacer, y ¡pum!, misil mágico. Entonces son conocimientos distintos, pueden que incluso llamen a los conjuros distintos. Yo les digo, ¿no? ¿Cómo le dices al conjuro? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hacen magia? Dragon Slave. Claro. Ahora, no siempre tengo el tiempo no siempre se da el tiempo de estar nombrando de nuevo cada conjuro, pero me gusta que los jugadores tengan una terminología que sea de acuerdo al trasfondo de su personaje. Si tu personaje es noble, habla como noble. Si tu personaje es un salvaje, habla como salvaje. Y no estoy diciendo que hables como Gu de Manpato. Estoy diciendo que los términos que usas son distintos. Probablemente tienes pocas palabras para la nobleza, pero tienes un montón de palabras para un bosque. Claro. Sí, bueno, y es muy probable que uses incluso palabras distintas. El ejemplo mayor son las groserías. Vas a usar groserías distintas. Cuando alguien está siendo estúpido, una persona noble, ¿qué va a decir? Estúpido, o a lo más va a decir hueta. ¿Cachai? Y en términos chilenos. Y para un bárbaro, para un bandido, un mercenario, hueta es lo más bajo, que lo más... Así le decía a tu amigo. Sí, oye hueta, ven para acá. Y de ahí para abajo, y de la cintura para abajo la mayoría de las cosas, porque van a ser así los personajes. Y yo creo que igual a mí me gusta mucho en los juegos que tienen países con culturas muy marcadas, que a mi juicio son la mayoría. La mayoría de ahora ese tipo de ambientaciones, claro, tienen estos distintos, claro, el acento. Pero el tema ahí es que los países son muy distintos entre sí para que hayan, digamos, casi siempre van a tener un paralelo con la Europa medieval o renacentista, y va a tener como ese ejemplo. Ahora no siempre sea así, pero siempre van a tener, claro, cada país muy distinto a los demás para que te hagas un personaje como te gusta. Pero también sácale provecho a eso cuando viajan de un país a otro. Claro. La gente cambia, las ciudades cambian, la arquitectura cambia, la música cambia. Exacto, si tu personaje es italiano, es un bardo italiano, habla como italiano con los demás jugadores, digamos, que son de otros países, e incluso canta música italiana, búscate música folclórica italiana. Ahora, como el bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ahora, si no sabes hablar como italiano, aprovecha que estamos en el siglo XXI, métete a YouTube, busca una película italiana. Sí. Escucha hablar italiano, no sé, busca algunas palabras, trata de sacar el acento. Claro, sí, de hecho si te cuesta, por ejemplo, date 20 minutos. Si te cuesta actuarlo,
No, de hecho, ahí ve películas italianas porque vas a ver a gente italiana actuando y vas a ver que son muy de gesticular, de hecho. Claro, justamente. Pero también, por último, rescata terminología. La grosería. La grosería, sí. La grosería. Las groserías. Sí, justamente. Dilas en italiano. Dilas en italiano, cosas así. De hecho, hace poco vi una partida de rol de un youtuber español que está haciendo streaming, Dayo. Y había un personaje que se puso a cantar en francés porque era de Gabriel, que es un país como El Francia. equivalente a Francia. Es el equivalente a Francia. Y de hecho, ahí hablan latín como en el resto de esa ambientación, pero tienen un ¿Acento? no, su idioma, un dialecto. Tiene un dialecto específico, como lo que sería el OC, digamos, en caso de hecho, creo que es francés el OC. Ellos tienen un dialecto un poco diferente, así que tiene mucho sentido que usen otros tipos de palabras. Y Mis poderes pasaron por Gabriel y hicieron una revolución. bueno, de hecho yo estoy narrando una mesa en Gabriel y la Revolución Francesa ya partió y se está... Partió con papas en el mismo. No, esto partió con un terremoto y aprovecharon el descalabro para que... No puedes pasar por Francia sin hacer la revolución. Para que Robespierre... Sí, Robespierre que está esperando su oportunidad. Claro, está y la aprovechó y comenzaron todo legalité, igualité, fraternité, y ahora Robespierre está muerto, pero estos aprovecharon la revolución igual. Como la revolución francesa. Y van a terminar siendo probablemente los primeros jefes de Estado, así como monarcas de ese país. O sea, monarcas, como los primeros presidentes de la cuestión, así como de chistoso. No, sí, de Es hecho, otra cosa, igual. De hecho, en ese tipo de ambientaciones es bueno empezar a fijarte en la historia universal. Aprovechate de esos paralelos para empezar a sacar ideas de partido. ¿Por qué no? Si están en Francia, ¿por qué no van a querer participar en la Revolución Francesa? Sin importar si están jugando en Calabozos y Dragones o en Séptimo Mar. de hecho hay una campaña de las que puedes comprar, digamos, prehecha de Pathfinder, que es como rusa, y en un momento pelean contra Rasputin. Muy buena, sí. De hecho, el reinado del invierno. Y es Rasputin. Spoilers. Pero pasa, de hecho, spoilers, de aquí para adelante spoilers. Pero en el quinto libro, bueno, es una campaña en la que viajan por muchos mundos. Es como viajar, saltar de mundo en mundo. Cada módulo es en un mundo distinto. Y el quinto es en la Tierra. Es literalmente en la Tierra. Es literalmente en Rusia, después de la revolución. Y tienes que ir a matar a Rasputin. No alguien llamado Rasputin. Rasputin, la persona Rasputin, y rescatar a Anastasia. Entonces es maravilloso ver a tus guerreros con sus mandobles mágicos tratando de matar un tanque. Bueno, no tanque porque los tanques son de la Segunda Guerra Mundial, sí, pero habían vehículos acorazados, digamos, equivalentes. Como claro, digamos el ancestro del tanque. Claro. Pero sí habían cañones y los venían con rifles, luego soldaban enemigos a matarlos. Es hermoso. Oh, qué hermoso. Es hermoso. Oh, qué ganas de jugarlo. También está en Séptimo Mar, de hecho, está el módulo oficial de la Revolución en Montaigne, que es Francia. Ah, claro. Otro en Pathfinder también tiene un equivalente, que es War for the Crown. Sí, ahí también es como un tema bien político de como una tipo de revolución. También tiene una revolución casi francesa en Cheliax, que es un reino, o sea, el Imperio Infernal de Cheliax, donde tienen que liberar una ciudad del yugo imperialista y después defenderla contra los ejércitos que vienen a reclamarla y todo. Pero también es súper entretenida en ese sentido. Y ese tipo de campañas, donde es en una ciudad sobre todo, o que son como más centralizadas y no te vas a mover mucho, porque en estos países que se benefician aún más de que tu ambientación sea buena, de mostrarles la arquitectura, de mostrarles la música, de mostrarles cómo la gente se comporta, cómo es el digamos, el tono de la misma gente, cómo es la cultura de esas personas. De hecho, algo que sirve mucho para ambientar es piensa en el arte.
En el arte, y en el arte en el amplio aspecto. El arte es un reflejo de la Piensa- cultura de la gente que lo hace. Exacto. Entonces, por ejemplo, chuta, ¿qué puedo mostrar de este país? Piensa en los 6 tipos de arte básicos. Los 6 artes reconocidos, no me acuerdo cuál era el autor. En la pintura, en la arquitectura, en la danza, en la música, en el teatro, loco, una compañía itinerante. Piensa La escultura. en la escultura, bien yoyos. Piensa en la ropa. En la moda, En la moda. la moda en general. La Piensa en moda los siempre es un juegos. reflejo. Los juegos, sí, lo que juegan. De hecho, busca juegos que sean, digamos, a tono con tu ambientación, que sean renacentistas, qué sé yo, de cartas o de tablero, y juegues con tus jugadores. Sí, Sobre justamente. todo, de hecho, y recomiendo harto en ese sentido, las mesas single player. Sí, absolutamente. Mucho. Así, si no se pueden jugar, si esta semana pasó esta tragedia tan común y el grupo no se pudo juntar, pero puede uno que juegue solo. Pero en vez de avanzar la trama, avánzalo personalmente, avanza su trama Y juega. y juega. Que se dé una vuelta por la ciudad incluso solamente y juegue cartas en el mercado o compre cosas o se relacione con personas que no es necesario ni tirar un dado. Y lo va a pasar bien. En la mesa piratesca que le narraba a Abaddon, que el narro de hecho estaba medio agotada, pero la revivimos hace poco. Tenemos como 10 metros dando vueltas. Sí, bueno. Cuando una vez se conocieron unos piratas y comenzaron a jugar póker. Entre ellos. Y fue chistosísimo porque claro, estábamos con las cartas, pero como que inventamos unas reglas simplificadas del póker para... Claro, para ir con suerte, con los dados, para ver Claro. quién ganaba, porque estábamos apostando De verdad. el oro Claro, de estos personajes. Y Y al comenzaron final a hacer trampa, a pasarse los ases y cosas. Fue muy chistoso porque al final eso terminó en un dibujo caricaturesco Sí, en la que que, el Joaquín, que quedó súper bueno. en la que tenían cartas en las patas por debajo de la mesa y todos tenían ases, así la mesa estaba repleta de ases. Tenía más ases de los que tienen varios mazos y los mazos venían sellados. Tengo escala de haces. Sí, bueno, entonces, fue un detalle bonito y una bonita conclusión de mesa, de hecho, el terminar jugando ese pseudo póker que inventamos en esa ocasión. Pero eso, juegos, literatura, lo que sea, y algo que me gusta mucho es lectura recomendada. Sí, lectura recomendada. Ah, miren, vamos a jugar esta cosa. Les recomiendo leerse este libro o verse esta película. De hecho, eso es súper útil para cuando estás jugando, no sé, tu juego se basa en una franquicia. Claro. Obviamente si van a jugar Star Wars, no solo ver las películas. Star Wars sobre todo tiene harta literatura por medio y hartos juegos en computador y otras plataformas que son bien útiles porque te dan otras miradas también. Claro. Bueno, y cuando no tiene película igual. O sea, si van a jugar Starfinder, vean Star Wars. Sí, ¿Cachai? de hecho. O para Mayisa, el juego de niños, yo hago que los niños vean las crónicas de Narnia. Si van a jugar Mouse War, leanse los cómics. Leanse los cómics, absolutamente. Si van a jugar un juego de superhéroes, lean cómics. Exacto. Y tú, narrador, recomiéndale un cómic que esté en la tónica de lo que va a ser tu partida, porque es distinto leer Batman y Superman. Sí. Así que bueno, eso sería por el día de hoy. Me queda en el tintero el tema de Mundo de Tinieblas, que va a hablar sobre ambientación también. Pero lo podemos dejar para el próximo. Sí, podemos el próximo... O podríamos guardarlo para acá. Sí, bueno, ahí veremos. Sí, ahí veremos. Pero Hasta un saludo a todos, por favor, déjenos sus comentarios, háblenos, comenten qué es lo que les gustaría, de qué tema les gustaría que habláramos en los próximos podcasts también. ¿Qué ambientaciones les gustan en jugar o en narrar? Sí, las anécdotas, por favor, cuéntanos anécdotas. Sí, cuéntenos anécdotas y díganos los tips que ustedes usan para ambientar sus mesas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo fui narrador manchego Y narrador Abaddon. y nos vemos en la próxima, en el level 6.